han generado por acción de las lipasas la glicerina. Hemos visto que la glicerina sigue una ruta degradativa que comparte el camino de la glicólisis, ¿no es cierto? Eso hemos visto el día de ayer. Y los ácidos grasos también llegan hasta la sangre, tienen que llegar a las células, y hemos visto cómo la carnitina es el transportador que permite ingresar ácidos grasos en forma de acil coenzima A, desde el citoplasma hasta la matriz mitocondrial. La carnitina va a jugar un papel importante en lo que es la membrana mitocondrial como un transportador. Esto para aquellas estructuras lipídicas que tienen más de 12 átomos de carbono. Aquellos que tienen menor número de carbono, obviamente, pueden pasar directamente esta membrana mitocondrial. Entonces, una vez que están en la matriz mitocondrial, empiezan las beta-oxidaciones. Y mostrábamos este gráfico de las beta-oxidaciones donde la estructura lipídica va disminuyendo en cada vuelta de las beta-oxidaciones, va disminuyendo el tamaño en 2 carbonos. Quiere decir que si aquí tenemos 10, en una vuelta quedan 8, la siguiente vuelta quedan 6, la siguiente vuelta quedan 4 y así sucesivamente. 2 carbonos, los cuales van a formar acetilcoenzima A, y este acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, que se une con el oxaloacetato y genera todo esto que ya habíamos visto en un anterior tema. Entonces, prácticamente se producen en 3 fases: eliminación oxidativa de las unidades sucesivas de 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. Entonces, aquí la estructura va disminuyendo en 2 carbonos para formar acetilcoenzima A. Luego entra al ciclo de Krebs. Este acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Y luego del ciclo de Krebs sabemos que sigue la fosforilación oxidativa con la transferencia de electrones, en realidad relacionándose con la cadena respiratoria. La primera fase que sigue las beta-oxidaciones se llama deshidrogenación del acil graso. De las 4 fases que siguen las beta-oxidaciones, la primera es la deshidrogenación. Consiste, entonces, en la acción sobre el acil graso coenzima A, que ya está en la mitocondria, que ha pasado la membrana mitocondrial, ya está esto en la matriz mitocondrial, se transforme en acilencoenzima A. Esta es una reacción, como vemos, que está siendo facilitada por el FAT. FAT oxidado va a pasar a FAT reducido, por lo que quiere decir que si el FAT se va a reducir, el acil graso se va a oxidar. Y este FAT obviamente continúa con lo que va a ser la cadena respiratoria y todo lo que sabemos. La enzima que está relacionado para esta reacción se llama acilcoenzima A deshidrogenasa. Entonces esta enzima va a permitir la primera oxidación, o también denominada deshidrogenación. No nos olvidemos nunca que cuando pierde una estructura hidrógenos, se está reduciendo, ¿no es cierto? Cuando, en este caso, el FAT, por ejemplo, está ganando hidrógenos, se está reduciendo, y cuando está perdiendo, como el caso del acil graso hasta acilencoenzima A, se está oxidando. El hecho de perder hidrógenos es oxidar, y el hecho de ganar hidrógenos es reducir. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos el palmitolcoenzima A, que sería un acilcoenzima A que viene del ácido palmítico, que tiene 16 carbonos. Entonces, sobre este acilcoenzima A o palmitolcoenzima A, actúa el FAT oxidado que pasa a FAT reducido. Aquí en la reacción de reducción. El FAT está quitando 2 hidrógenos, ¿cierto? Está quitando 2 hidrógenos al acilcoenzima A para reducirse. Y el palmitolcoenzima A, al perder hidrógenos, se está oxidando hasta
enoil coenzima A. La enzima entonces que hace este proceso se denomina acilcoenzima A deshidrogenasa. Entonces, aquí nos está mostrando la primera oxidación que se está realizando en la beta oxidación. La segunda reacción de la beta oxidación se denomina hidratación. Se denomina hidratación. Entonces, esta hidratación está sobre el acilcoenzima A que se ha formado en la anterior reacción. Lo que va a hacer es tomar una molécula de agua, lo va a introducir, por eso dice hidratación, hidratar quiere decir aumentar agua, y de esa manera esta molécula acilcoenzima se transforma en beta hidroxicoenzima A. La enzima va a ser la enoilcoenzima A hidratasa, que también recibe el nombre de crotonasa. ¿Ya? A ver, vamos a ir con otro ejemplo. Tenemos el enoilcoenzima A que ya se había formado del ácido palmítico, ¿no es cierto? Se está fijando una molécula de agua, se está hidratando, por lo tanto estamos formando el beta hidroxiacilcoenzima A. La enzima enoilcoenzima A hidratasa. Entonces, la primera reacción entonces es la primera oxidación. La segunda reacción es hidratación. La tercera reacción se denomina deshidrogenación o segunda oxidación también. ¿Ya? Sobre el beta hidroxiacilcoenzima A que se ha generado en la reacción anterior, ahora entra en acción el NAT. NAT oxidado que pasa a NAT reducido. Este NAT oxidado que pasa a NAT reducido va a irse directamente a la cadena respiratoria, generando los ATPs correspondientes. Entonces el NAT se está reduciendo porque está quitando hidrógenos, mientras que beta hidroxiacilcoenzima A se está oxidando hasta beta cetoacilcoenzima A. La enzima es la beta hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. La enzima que está favoreciendo esto que se denomina la segunda oxidación. En el ejemplo que estamos siguiendo, tenemos el beta hidroxiacilcoenzima A y aquí está el NAT oxidado. El NAT oxidado entonces lo que va a hacer es quitar hidrógenos a hidroxiacilcoenzima A y se va a reducir, como vemos acá, tiene dos hidrógenos. Este NAT reducido se va a ir a la cadena respiratoria, ¿se acuerdan, no? NAT, FAT, coenzima Q y todo el complejo citocrómico. Entonces, como el NAT se está reduciendo porque está ganando hidrógenos, beta hidroxiacilcoenzima A se está oxidando. Se está oxidando. Oxidar quiere decir que está perdiendo hidrógenos y se está transformando en beta cetoacilcoenzima A. Una cetona que ya se ha formado por acá, ¿no es cierto? Bien, entonces esto corresponde a la segunda oxidación. Hay dos oxidaciones en las beta oxidaciones, en la primera reacción y en la tercera reacción. La segunda reacción es la reacción de hidratación que hemos visto hace un momento. La cuarta reacción se denomina escisión o ruptura teolítica. Escisión o ruptura teolítica. La característica de esta cuarta reacción es entonces que una vez que se ha formado beta cetoacilcoenzima A, entra la coenzima A en la reacción mediada por la enzima acilcoenzima acetiltransferasa o también llamada tiolasa. La ruptura de esta molécula de beta cetoacilcoenzima A y la ruptura va a generar la liberación de acetilcoenzima A, que es de dos carbonos, ¿ya? De dos carbonos. Y el restante se va a denominar acilcoenzima A, que va a ser menor en dos carbonos al inicial. Menor en dos carbonos porque esos dos carbonos que se están eliminando están formando acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A se va a ir directamente al ciclo de Krebs. Krebs, que ya conocemos.
Entonces, una vez que se ha formado el acilcoenzima A con menor en 2 átomos de carbono, el ciclo vuelve a empezar con la primera reacción. Siguiendo nuestro ejemplo, tenemos beta-cetoacilcoenzima A, ¿no es cierto? Tenemos la coenzima A y la enzima acilcoenzima A acetiltransferasa o también llamada tiolasa. Entonces está permitiendo la formación de acetilcoenzima A, como vemos acá. El acetilcoenzima A es una molécula de 2 carbonos, 1 y 2 carbonos. Por lo tanto, esta molécula que viene del acilcoenzima A inicial, ahora se está reduciendo en menos 2 carbonos. Inicialmente eran 16 carbonos, ahora son 14 carbonos, porque 2 carbonos están dando origen al acetilcoenzima A, ¿no? Entonces se ha dado origen al ácido mirístico, o acilcoenzima A mirístico, ¿no es cierto? Y este acilcoenzima A vuelve a iniciar la ruta que hemos ido viendo en las 4 etapas. ¿Cuáles son? La primera, deshidrogenación, hidratación, la segunda, deshidrogenación, y luego la escisión o ruptura tiolítica. Son las 4 etapas que tiene las beta-oxidaciones. Y aquí podemos apreciar en un resumen las 4 etapas. La primera, deshidrogenación, hidratación, segunda, deshidrogenación y la ruptura tiolítica. La primera deshidrogenación también se llama la primera oxidación, porque obviamente sabemos que va a existir el proceso ox-redox acá. Y en la segunda deshidrogenación también existe el proceso ox-redox, ¿no es cierto? El NAD oxidado pasa a NAD reducido y hidroxiacetilcoenzima A pasa a beta-cetoacilcoenzima A oxidándose. Entonces aquí hay el proceso ox-redox y aquí también el proceso ox-redox. Por eso se denomina beta-oxidaciones. Son importantes a la estructura lipídica. Y al final generamos el acetilcoenzima A de 2 átomos de carbono y el palmitolcoenzima A, que era esto que teníamos acá, como el acilcoenzima A de inicio, de 16 carbonos, ahora queda en 14 carbonos. Es acilcoenzima A, llamado también el ácido mirístico, de 14 carbonos, porque 2 carbonos están formando el acetilcoenzima A, que va a ir directamente al ciclo de Krebs. Esto se va al ciclo de Krebs. Entonces, la primera reacción, deshidrogenación, es que estamos quitando hidrógenos, ¿no es cierto? De aquí uno y otro hidrógeno, estamos quitando hidrógenos por acción del FAT. El FAT oxidado pasa a FAT reducido, se está reduciendo. Entonces aquí el acilcoenzima se está oxidando. Es la relación ox-redox o primera deshidrogenación también que se denomina. La segunda reacción es la hidratación o introducir una molécula de agua por la enoilcoenzima A hidratasa, dando origen a la molécula llamada beta-hidroxiacilcoenzima A. La tercera reacción nuevamente es una reacción de deshidrogenación o oxidación. El NAD oxidado pasa más reducido. Está quitando 2 hidrógenos a beta-hidroxiacilcoenzima A. 2 hidrógenos, 1 y 2. Esos 2 hidrógenos se están eliminando, ¿no es cierto?, por el NAD. Y se está transformando en beta-cetoacilcoenzima A. Una cetona se ha formado, porque había un alcohol acá. La enzima beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. Luego tenemos la escisión o ruptura tiolítica, donde esta molécula se va a romper prácticamente, ¿no es cierto? Se va a romper y en la ruptura genera el acetil o el acilcoenzima A con 2 átomos de carbono y el residuo va a ser menor en 2 carbonos que el inicial. Si aquí eran 16 carbonos, aquí vamos a tener 14 carbonos. Y entonces esto va a dar una vuelta de 14 carbonos, el mismo proceso, todo idéntico, y nos quedarán 12, porque se va a liberar un acetilcoenzima A por acá, ¿no es cierto? De 12 carbonos vuelve por acá, sigue el mismo proceso y nos quedan 10. 2 carbonos se han eliminado. Entonces, en cada vuelta
va a ir perdiendo 2 carbonos. ¿Ya? Y esto entonces va a seguir de manera permanente hasta degradar el ácido graso que está ya en la matriz mitocondrial. Hablamos un poco del colesterol. Se encuentra en los tejidos y en el plasma en concentraciones elevadas. También podemos encontrar a nivel del hígado, el cerebro, tienen presencia de colesterol. Es parte de la membrana plasmática que regula la entrada y salida en las células. Entonces, también está relacionado con lo que viene a ser el ingreso y salida, esa selectividad que se tiene al ingresar o al salir de las células. También habíamos visto el colesterol es parte estructural de los kilomicrones, como una suerte de transportador de los ácidos grasos a nivel del intestino que se absorbían y llevaban hasta la sangre. La biosíntesis del colesterol sigue 5 etapas. Todo empieza con esta molécula base que es el acetilcoenzima A, para luego formar una serie de metabolitos intermediarios y finalmente sintetizar el colesterol. En este gráfico lo vamos a ver de mejor manera. El colesterol es entonces el metabolito final, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser esta síntesis, este derivado de los lípidos. Empieza con acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A que se ha ido generando en una muy buena cantidad en las beta-oxidaciones. No todo ese acetilcoenzima A ha entrado al ciclo de Krebs. Entonces, quiere decir que ha habido presencia de acetilcoenzima A en exceso, el cual se ha direccionado en este caso para sintetizar un otro compuesto derivado de los lípidos, como es el caso del colesterol. Entonces, este acetilcoenzima A, mediante una tiolasa, puede transformarse hasta cetoacetilcoenzima A y puede ser también utilizado en la síntesis con acetilcoenzima A para dar origen al 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A. Luego, mediante un proceso de reducción, se forma el mevalonato, el cual va a ser esterificado por la hidrólisis de un ATP, va a eliminar un fosfato, nos queda libre un ADP, que se va a fijar en posición 5 del mevalonato, teniendo entonces el mevalonato 5-fosfato. Luego, lo que vamos a hacer es que este fosfato va a tener una conversión interna en la molécula para dar origen al pirofosfato. Mevalonato 5-pirofosfato. El fosfato y el pirofosfato están en la hidratación. El fosfato, en otras palabras, es el ortofosfato. ¿Se acuerdan ustedes de los ácidos polihidratados? Había los meta, piro y orto. Los orto son aquellos que están hidratados con 3 moléculas de agua. Y los piro son aquellos que están hidratados con 2 moléculas de agua. Entonces, a nivel del fosfato va a existir esa relación. Por la enzima, la fosfomevalonato quinasa. Y el mevalonato 5 entonces va a liberar un dióxido de carbono y nos va a quedar entonces como pirofosfato de isopentilo. La enzima mevalonato 5-pirofosfato descarboxilasa, obviamente por la eliminación del dióxido de carbono. Este pirofosfato de isopentilo puede transformarse hasta dimetilpirofosfato, que sería un metabolito residual, el cual se reconvierte en pirofosfato de geranium, como también en pirofosfato de farneselio. ¿Ya? Bien inhibido por la acción misma del pirofosfato de isopentilo, ¿no es cierto?, haciendo que todo esto se transforme solamente en geranil pirofosfato. A su vez, el pirofosfato de isopentilo se transforma en pirofosfato de geranilo
y en pirofosfato de fernicilo, por las enzimas fernicil sintetasa, ¿no es cierto? Y luego este va a dar origen al escualeno por el escualeno sintetasa. Luego el escualeno monosintetasa genera el 1,3 óxido escualeno para luego, tomando en cuenta un NAT fosfato reducido, dar origen al lanosterol que genera el colesterol. El pirofosfato de fernicilo también puede dar origen a la ubiquinona, que es otro compuesto intermediario que viene conjuntamente a la síntesis del colesterol y con otros metabolitos que son importantes para la reacción de las proteínas, como es el caso del geranil pirofosfato, que va a ser utilizado en esa síntesis de proteínas. Entonces son reacciones que están a nivel del citoplasma fundamentalmente, donde se tiene como una molécula inicial, una molécula activadora que da inicio a este proceso de la formación o la síntesis de colesterol, el acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A va a tener muchas, pero muchas funciones, presencia en varios procesos, porque no se olviden que en la beta oxidación se va a generar una inmensa cantidad de acetilcoenzima A. Si aquí estamos viendo 16, aquí es 14, cuando vuelve 14 va a llegar a 12, es a 8, a 6, y está liberando acetilcoenzima A, acetilcoenzima A, acetilcoenzima A. Una buena parte de esta acetilcoenzima A se va a ir al ciclo de Krebs, pero también una otra parte va a formar metabolitos intermediarios, como estamos viendo, la síntesis del colesterol. Ese colesterol puede degradarse, se elimina el núcleo del esterol en forma de ácidos y sales biliares. La parte del colesterol es secretado por la bilis al intestino y las bacterias las convierten en esteroides neutros, como ser el coprastanol y el colestanol. Entonces la acción bacteriana a nivel de los intestinos degradan este colesterol. Las funciones del colesterol estructuralmente es muy importante porque es parte de las membranas plasmáticas que permite regular el transporte. Es precursor de la vitamina D y es esencial para el metabolismo del calcio. El calcio está asociado con la estructura ósea fundamentalmente, pero como también con actividad enzimática. El calcio cumple funciones de un activador. También se relaciona con las hormonas sexuales, estructuralmente con la progesterona, testosterona, los estrógenos y con las sales biliares. Bien, entonces ese es el destino que va a seguir la degradación del colesterol. Vamos a quedar acá, aunque podemos seguir, tenemos todavía tiempo, ¿no? Sí tenemos tiempo. Vamos a ver entonces lo que son cetogénesis. Cetogénesis. Quiere decir que es la formación de los cuerpos cetónicos. Génesis, origen, inicio, cetón, es cetonas. Este es un proceso que en el organismo se va a producir fundamentalmente por la gran cantidad de acetilcoenzima A que se está generando en la degradación de los ácidos grasos. Y entonces va a tener que ser utilizado estos ácidos grasos de alguna manera o ser eliminados de alguna manera, y una de ellas es la formación de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, entonces, como ser la acetona, tienen lo que pudiera ser, digamos, una forma de eliminación, pero que también puede generar algunos
algunas complicaciones cardíacas en el organismo, como lo vamos a ir viendo. Entonces, gran parte del acetilcoenzima que se ha producido mediante las beta-oxidaciones generan los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Fundamentalmente la acetona, el beta-hidroxibutírico, y estos se encuentran en sangre, el acetilcoenzima A, como consecuencia de esa degradación, que está exceso, ¿no es cierto?, de los lípidos, a eso me refiero. En cada vuelta de lípidos, no se olviden, se va a generar acetilcoenzima A. Ese exceso tiende a degradarse, tiende a eliminarse, y entonces una de las formas es en los cuerpos cetónicos, como es el caso del beta-hidroxibutírico y la acetona. Este es un esquema que nos muestra cómo el acetilcoenzima A, repito una vez más, metabolito final de las beta-oxidaciones en la degradación de los ácidos grasos de los lípidos, va a seguir esta vía hasta formar los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutarato y acetona. Entonces, lo que va a ocurrir es que dos moléculas de acetilcoenzima A más acetilcoenzima A se unen y forman el acetoacetilcoenzima A. La enzima que hace que se unan estas dos moléculas se llama acetoacilcoenzima A sintetasa. Los une estas dos estructuras en una sola. Luego, este acetoacetilcoenzima A va a pasar a beta-hidroxibetametilglutarilcoenzima A. Para esto tendrá la presencia de acetilcoenzima A. El acetil se va a fijar, la coenzima A se va a liberar. Pues fíjense, aquí tenemos un acetilcoenzima A, otra molécula acetilcoenzima A, y aquí tenemos una tercera molécula de acetilcoenzima A. Todos generados por las beta-oxidaciones. Entonces, generamos, repito una vez más, el beta-hidroxibetametilglutarilcoenzima A, que se puede degradar liberando acetilcoenzima A y acetoacetato, el cual fácilmente se va a transformar en acetona. Pero por un NAT, por un proceso de oxidación, el NAT reducido pasa a oxidado, entonces una reacción de oxidación, el acetato se va a reducir, generamos el beta-hidroxibutirato. Entonces, estas dos moléculas que están pintadas de rojo, beta-hidroxibutirato y la acetona, serán los metabolitos residuales de la síntesis del, en este caso, de la síntesis de los cuerpos cetónicos. Bien. Entonces, esta parte quiero que quede muy en claro. Este acetilcoenzima A y aquí también acetilcoenzima A son metabolitos residuales de la beta-oxidación y son precursores, o sea, que dan origen a los cuerpos cetónicos, como es el caso de acetona y beta-hidroxibutarato. El problema de estas moléculas, de estos cuerpos cetónicos, es que se encuentran en sangre. Y estas sustancias que se encuentran en sangre, como derivan de los lípidos, se van adhiriendo a las paredes internas, ya sea de las venas o las arterias. Las venas o las arterias en diferentes niveles, dependiendo, estamos hablando de capilares, etcétera, tienen diámetros diferentes, los cuales permiten generar la presión correspondiente y la distribución de la sangre a todo el organismo, mediante la sístole y la diástole que desarrolla el miocardio. Muchos de estos cuerpos cetónicos se adhieren a la parte interna de esas arterias o venas. Se adhieren y esa adhesión va a tener su consecuencia, que vendría a ser reducir el diámetro interno de esa vena. Y al reducir el diámetro interno, obviamente, el corazón tiene que hacer mayor esfuerzo, mayor presión
para que la sangre pueda pasar por esos conductos que se han reducido, que están más estrechos. Y como existe la presión, entonces esa es una fuerza muy fuerte, entonces estas venas tienden a dilatarse y se observa entonces más o menos como la formación de las varices, ¿no? Las varices, donde internamente tienen un cúmulo de cuerpos cetónicos y externamente se ve el trazo que siguen las venas varicosas. Y bueno, lo que hay que hacer en este caso es hacer una intervención, ¿no es cierto? Una pequeña microcirugía que permita extraer estos cuerpos cetónicos porque están adheridos y están obstaculizando la normal circulación de la sangre en el organismo. Obviamente esto va a traducirse en lo que viene a ser una suerte de dolores, ¿no es cierto? Dolores porque la sangre debe circular en nuestro organismo porque lleva una serie de nutrientes, una serie de sustancias químicas que son importantes para el proceso biológico. Y entonces, dentro de ese proceso biológico, esto de los cuerpos cetónicos hace, digamos, que tenga su incidencia fundamentalmente en problemas cardíacos. Ya les decía que el corazón tiene que desarrollar una suerte de presión con más fuerza, con mayor presión, para que la sangre se pueda distribuir por todo el organismo. Y al tener estos obstáculos, que son formaciones de los cuerpos cetónicos, el corazón va a seguir haciendo un esfuerzo, ¿no es cierto? Un esfuerzo de gran magnitud. Y ese esfuerzo de gran magnitud puede tener varias consecuencias. Una, generación de microhemorragias internas. Esto debido a que a nivel de los capilares, fundamentalmente, que son pequeñitos, por una mayor presión, puede producirse una microhemorragia. Si esa microhemorragia se produce a nivel del cerebro, puede ser peligroso, puede dar origen a una embolia, ¿no? Se va liberando sangre a nivel del cerebro, va a ejercer nuevamente presión con los lóbulos cerebrales y eso va a alterar varias funciones del organismo. Eso se puede traducir en una embolia, que es la pérdida incluso de la parte motriz. Puede ser del cuerpo entero, puede ser de medio cuerpo, puede ser solamente de algún miembro, etc. Puede desarrollarse entonces de esa manera por la presión que ejerce el corazón. También esto puede hacer que el corazón crezca. Crezca. ¿Qué quiere decir esto? El corazón es un músculo, es el miocardio, es un músculo, que tanto hacer una sístole y una diástole permanentemente, este músculo, como todo músculo, va desarrollándose, va creciendo. Y si se encuentra con estos cuerpos cetónicos en el organismo, entonces ese esfuerzo es mucho mayor. Lo que hace entonces que el esfuerzo va a hacer que tenga que desarrollarse aún más ese corazón. Y esa es otra enfermedad, ¿no es cierto? Donde el corazón de un tamaño normal a veces está aumentando el tamaño en unos 20, 25, hasta 30% del tamaño normal, producto de ese esfuerzo muscular que ha desarrollado. Y a veces ese esfuerzo es tan intenso que puede llegar incluso al paro cardíaco, en el cual el corazón ya no puede más, ya no tiene la capacidad de producir ese bombeo de la sangre y se detiene. Pues como ven ustedes, esta parte de los cuerpos cetónicos tiene una implicancia cardíaca muy grave, ¿no es cierto? De tal manera que se ha visto en muchos casos un ataque cardíaco, una embolia, justamente causada por estos procesos que en el transcurso del tiempo se han ido desarrollando. A veces las enfermedades son silenciosas. Llega un momento en el cual ya se manifiesta,
una cierta sintomatología, pero ya es muy tarde, ¿no? Entonces, hacer los análisis correspondientes, en este caso análisis clínicos correspondientes, es muy bueno para poder detectar en su momento algún tipo de alteraciones patológicas que se puedan producir. Bien, jóvenes, vamos a quedar entonces acá. La siguiente clase vamos a ver el anabolismo, es decir, cómo se produce la síntesis, porque no se olviden que el metabolismo está dado por dos procesos, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo por el proceso biodegradativo, y hemos visto hasta ahora que los ácidos grasos se han ido biodegradando hasta llegar a lo más pequeño, como es el caso de los acilcoenzimas A, ¿cierto? Pero ahora el organismo tiene que sintetizar ácidos grasos necesarios para el propio organismo. No nos olvidemos que hay una serie de ácidos grasos que son parte estructural en el organismo. Entonces los debe sintetizar en base a esas necesidades. Sin ir muy lejos, la membrana celular tiene una estructura proteico-lipídica, ¿no es cierto? Y hay otras estructuras, otras moléculas que están ahí en el citoplasma, como son los fosfolípidos, ¿no es cierto? Los glucolípidos, que son estructuras lipídicas que cumplen funciones específicas. Entonces, vamos a ir viendo cómo se desarrolla la síntesis de esos ácidos grasos triglicéridos en el organismo. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá entonces y en la siguiente clase vemos ya la síntesis que experimentan los ácidos grasos. Bien, que tengan unas muy buenas tardes y dentro de unos minutos nos vemos con el grupo A para hacer nuestro laboratorio correspondiente. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, señorita.